Vamos a continuar con lo que es la clase de paradigma programación orientada a objetos. Bueno, ¿cuáles serían los temas que vamos a cubrir hoy? Me voy a presentar muteado. Bueno, serían herencia, la herencia multinivel, de qué manera podemos hacer herencia múltiple en el lenguaje de programación C#. Y vamos a entrar en un tema nuevo que es prototipos. Luego prototipos de un constructor. Y por último, la iteración entre miembros de una instancia y de un prototipo. La clase de hoy ya estaría entrando en la unidad 3 y con este nuevo tema que es prototipos vamos a estar viendo los primeros ejemplos en el lenguaje de programación de JavaScript. Hasta ahora vimos los principios de la programación orientada a objetos y básicamente lo aplicamos en uno de los lenguajes de programación orientada a objetos, valga la redundancia, que es C# de la plataforma .NET. Pero ahora vamos a empezar a utilizar también en el curso el lenguaje de programación JavaScript y no vamos a cortar el uso de C#, sino que a medida que vamos avanzando en los temas, para aplicar los conceptos que vamos viendo teóricos de programación orientada a objetos, vamos a utilizar C# y JavaScript para ir probando cada uno de estos conceptos en lenguajes diferentes, si se quiere. Porque básicamente la programación orientada a objetos es un paradigma y no está limitado a una tecnología en particular o a un lenguaje de programación. Bueno, el primer tema que vamos a desenglosar es la herencia y la herencia multinivel. Nosotros ya vimos un primer pantallazo básico de qué es la herencia en la primera clase cuando describimos los 4 pilares de la programación orientada a objetos, que eran el polimorfismo, la abstracción, el encapsulamiento y la herencia. Pero vamos a desenglosar un poco más, vamos a hacer un ejemplo práctico en C# y vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, para recordar, la herencia, siendo uno de los principios, es un mecanismo que permite derivar una clase a otra clase. Las clases hijas pueden utilizar tanto sus métodos y propiedades como la de la clase padre, siempre que su modificador de acceso lo permita. Bueno, es bastante claro, el diagrama también es muy claro. Básicamente tenemos objetos en la programación orientada a objetos, separamos nuestro problema en unidades y para evitar utilizar el mismo código más de una vez en diferentes objetos, se utiliza el principio de herencia. Y ya vimos modificadores de acceso. Siempre que un modificador de acceso permita, la clase hija de la clase que se está heredando puede utilizar esas propiedades. Bueno, vamos a recordar esto con un ejemplo práctico, rápido de C#. Ahora venimos creando aplicación de consola, que no es bastante complejo, pero sirve bastante para comprender los principios de la programación orientada a objetos. Bueno, voy a aplicar una herencia simple, la herencia común, la clásica herencia que encontraríamos en el lenguaje de programación C#. Primeramente voy a crear las clases. Por ejemplo, en el diagrama tenemos la clase persona. Voy a crear otra clase, empleado, simulando un sistema informático que va a trabajar con más de una entidad. Bueno, en mi clase persona voy a definir los atributos básicos porque en la herencia siempre vamos a tener una clase base. La clase base se le denomina la clase que está siendo heredada por otros. Y como persona en este ejemplo básico va a ser mi clase base. Voy a definir los métodos base, digamos, para el resto de los elementos que le hereden. Bueno, acá voy a poner atributos que definen a mi persona, a una persona. Nombre. Y le voy a dar una función.
Bueno, una estructura muy básica, una clase encapsulada, tiene propiedades, atributos y una función. Ahora, simulando que en mi sistema voy a tener otra entidad sobre la cual trabajo, y no necesariamente la misma, pero puede tener características en común, voy a definirle algunas propiedades que la van a separar o la van a identificar como un empleado. Puede tener el cargo, por ejemplo, una variable tipo decimal para guardar un valor monetario, el sueldo. Y puede ser una función bueno, básico. Ahora defino otra clase. Por ejemplo, cliente. Siguiendo el diagrama que teníamos recién. Y hago lo mismo. Pero le voy a dar atributos que lo diferencien de un empleado y de una persona. Vamos a ver, por ejemplo, categoría. A ver qué puede obtener un cliente. Obtener, en el caso de que se le vendiera un producto a un cliente, yo puedo hacer en mi sistema el registro en base de datos de cada uno de los productos que le vendía a ese cliente en particular. Y puedo tener una función que recupere por cada cliente esa lista. Ahora defino otra clase. Administrador. Bueno, a esta clase le daría el uso y la responsabilidad de gestionar el sistema, o sería la persona indicada para acceder a ciertas partes privadas del sistema y controlar el flujo. Y para eso ya en mi sistema, si yo estoy utilizando esta entidad, es necesario que le cree una clase propia que la separe del resto de mis objetos. Bastante básico. Y algunas funciones o métodos para loguearse. Podré tener uno para desloguearse. Bueno, la herencia básicamente es bastante simple, el concepto también es muy simple, muy sencillo. Resulta de que tanto mi clase empleado como mi clase cliente, o más bien la entidad, pensemos en la entidad real, no en la clase propiamente dicha. Mi entidad de empleado, mi entidad cliente y mi entidad administrador del mundo real tienen características en común que van a tener nombre, van a tener una edad y un apellido. Entonces, en base a eso, yo voy a obviar de escribir todos estos parámetros, al igual que la función, por cada una de las clases. Entonces, si yo no tuviera la herencia, el mecanismo de herencia, yo debiera definir esto por cada uno de los elementos que acabo de crear. Y mi código crece en tamaño, quizás hace un poco menos mantenible. Bueno, son bastante evidentes las desventajas de no contar con el principio de herencia. Pero en este caso, es uno de los principios de la programación de cada objetos, así que lo aprovechamos. Le digo que mi clase empleado herede de persona. De esta manera, empleado está heredando en el lenguaje de programación C#, está heredando de persona, lo que quiere decir que va a obtener todas las características que tiene persona automáticamente. En el momento de instanciar mi objeto en base a esta clase, voy a recuperar todos los atributos de persona. Y lo mismo va a pasar en cualquier clase hija que esté heredando de esta clase de persona. C# me limita a una instancia por clase. No existe algo como persona y luego voy a heredar empleado y luego voy a heredar a... No existe algo como eso. Sencillamente se puede hacer una única herencia por objeto, por clase, perdón. Y ya vamos a ver en qué consiste entonces en C# la herencia múltiple, o en qué básicamente podría consistir la herencia múltiple. Bueno, de esa forma estoy haciendo una herencia básica y simple. En el momento de crear una instancia, yo voy a obviar a mi clase persona, sencillamente me interesa que sea mi clase base. En la programación se le llama clase base.
y no se anda haciendo instancias por lo general de una clase base, no es una buena práctica. Pero sí se instancian, es lo más común, se instancian las clases hijas que están heredando de una clase base. Para empleado, el nuevo empleado, acabo de crear una instancia de objeto en base a la clase. Y ahora el empleado cuenta con las mismas características de persona y el Intelligence de Visual Studio, que es este menú, me está indicando que la propiedad apellido del empleado procede de la clase base persona, al igual que el nombre. Me indica de dónde está procediendo la propiedad y la función obtener edad. Parece que se le fue. Ahí está ingresando. Okay. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí les comento lo que acaba de pasar. Tengo una falla técnica en la computadora, pero ya está reportado. Tengo que hacer el cambio del equipo y me salta el pantallazo azul de tanto en tanto. Pero volvemos rápido a la clase. Voy a volver a compartir pantalla. Déjenme abrir la diapositiva. Bueno, hemos quedado en la clase, ya terminamos el ejemplo básico de una herencia simple. Voy a volver a abrir la herramienta. Estudio. Les pido disculpas, chicos. Esto me pasó durante el día al menos unas 3 veces. ¿Están viendo pantalla? Sí, sí. Sí, sí. Sí, genial. Bueno, básicamente eso consistía en la herencia simple. Vamos a continuar con la herencia múltiple. Acá hace referencia a la herencia múltiple en el lenguaje de programación C#, porque como vimos recién, C# no me permite hacer herencia en una clase de más de un objeto base. Entonces, básicamente una herencia múltiple se puede considerar esto, que mi objeto o mi clase coordinador hereda de empleado. A su vez, empleado hereda de persona sucursal y persona sucursal hereda de persona. Defino por cada una de estas entidades un atributo que lo caracteriza, pero a su vez atributos que van a ser requeridos y necesarios para un coordinador, una entidad coordinador. Me voy rápido al código, hacemos este ejemplo. ¿Se me escucha bien, no? Sí. Persona sucursal
empleado. Y por último tengo a mi coordinador. La persona sucursal le voy a definir la dirección, suponiendo que es un sistema informático para alguna cadena o alguna institución que posee más de una sucursal. Y por sucursal trabajan diferentes días y tienen diferentes horarios. Le voy a dar un entero como para especificar la cantidad de horas. Y a su vez, el empleado va a heredar de la sucursal, porque un empleado está ligado a una sucursal, a una dirección física para trabajar, está vinculado a un horario de trabajo. Le voy a dar una propiedad más, que va a ser una array, ¿sí? Días hábiles. Mi empleado va a tener la propiedad sueldo, fecha de ingreso, calcular antigüedad, una función. Bueno, ahora en el coordinador, sencillamente voy a poner dos propiedades, una al puesto departamento y nada más. Ahora voy a empezar la herencia múltiple. Voy a definir persona como la clase base, persona sucursal va a heredar de persona, y a su vez empleado hereda de persona sucursal, coordinador termina heredando de empleado. Bueno, básicamente esto sería una herencia múltiple en C#, se puede considerar múltiple, y lo que tenemos acá en el resultado no es más que esto, una cadena de herencia, pero no sería múltiple propiamente dicho, cada uno está heredando a un solo objeto, pero para coordinador es indiferente y termina siendo múltiple porque termina adquiriendo múltiples propiedades de diferentes objetos. Si yo creo la instancia de coordinador, puedo navegar por las propiedades de coordinador y veo que tengo apellido de la clase persona, comparto departamento, de la clase coordinador, no, perdón, es el de coordinador, días hábiles de la sucursal, la persona sucursal, la fecha de ingreso del empleado, pero son todos estos atributos asignados como un todo en el objeto coordinador. Eso básicamente puede considerarse una herencia múltiple en el lenguaje de programación C#. Pero también tiene sus desventajas, porque si tenemos bastantes herencias o mucha dependencia de herencia, como en este caso, podemos tener errores, quizás definimos en persona una propiedad que sea DNI, o algún programador ignorando cuál es la cadena final de herencia que va a tener esta clase. Cuando una clase le hereda, se llama que la deriva, se denomina que deriva la clase padre. Algún programador ignorando cuál es la clase que deriva al final de toda esta cadena, puede definir una propiedad DNI, y yo puedo encontrarme que empleado ya define una propiedad DNI. No traería mucho más inconveniente en este ejemplo particular, pero a la hora de definir el DNI, por ejemplo, va a tomar el DNI de la clase más cercana en la herencia y es empleado. Está ignorando completamente el DNI de persona. Yo puedo ver que el coordinador tiene una vinculación más cercana a la herencia con empleado, entonces va directamente a tomar el DNI. Pero acá en la IntelliJ me está informando y algo está mal, efectivamente.
Bueno, pero fuera de eso, si no cometemos ese tipo de errores o no permitimos que nuestra herencia múltiple crezca mucho en niveles, no debiéramos tener mayores inconvenientes. Pero como vemos es bastante provechoso, tiene mucho provecho a la hora de que los sistemas crecen y tenemos muchas entidades, y más cuando tenemos entidades que comparten cosas en común. Bueno, cerrando el tema de la herencia, viendo los ejemplos prácticos que ya habíamos visto en una primera clase, nos vamos a los prototipos. ¿Qué es un prototipo? Los prototipos de un constructor. No van a encontrar mucho esta palabra familiarizada al lenguaje de programación como C#, pero prototipos, si lo buscan en internet o empiezan o si alguien ya tiene una idea general de qué son los prototipos, están muy vinculados a lo que es el lenguaje de programación de JavaScript. A ver, un mensaje. Sí, es verdad, se lograría más o menos con la interfaz. A Emanuel Fuentes, recién veo tu mensaje, disculpa. Me pregunta, ¿la herencia múltiple sería diferente a la herencia multinivel? La herencia múltiple porque en C#, según tengo entendido, se lograría una aproximación con el uso de la interfaz. Se puede bloquear o limitar la herencia de una clase. Eh, la verdad es que tengo entendido que en el lenguaje de programación de C# es posible. Tendré que analizar los métodos para hacerlo, pero es posible. Por ejemplo, con la palabra, hay palabras modificadores de acceso, no modificadores de acceso específicamente, pero hay palabras que van a evitar que una clase sea heredada. Palabras clave que son propias del lenguaje de C#. Exactamente, la palabra sealed dice sellada. Ahí respondiendo a Matías Bella. Bueno, volviendo a JavaScript, que sería básicamente un lenguaje de programación que reúne las siguientes características. Es interpretado, se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Cuando decimos que en programación un lenguaje es interpretado, básicamente está refiriéndose a que cuando un programa es ejecutado por una computadora, es necesario que haya de fondo unos procesos que transforman el código fuente que nosotros programamos en lenguaje de alto nivel, o un lenguaje de programación que los seres humanos entienden, las personas entienden. Es necesario que un proceso lo transforme a binario para que una máquina pueda interpretarlo. Pero un lenguaje, por lo general en C#, yo voy a programar y en el momento de querer levantar mi aplicación se va a compilar, ¿no? Es un proceso de compilación que va a transformar mi código fuente en algo ejecutable para la computadora, en un código ejecutable para la computadora. Eso sería un lenguaje de programación que necesita la compilación antes de ser ejecutado. La salvedad de JavaScript, por eso es interpretado, es que las sentencias se van transformando en el momento que se van necesitando, o sea, en tiempo de ejecución. Eso hace que sea un poco más lento, porque en el momento de ejecutarse el código JavaScript, se va convirtiendo, de fondo existe este proceso de transformación del código en tiempo real, por lo cual hace un poco más lento la ejecución de este lenguaje. Se define como orientado a objetos porque básicamente se basa fuertemente en la orientación a objetos, y vamos a ver bien por qué, que es este paradigma que estamos viendo en el curso, basado en prototipos, porque prototipos es básicamente la palabra que estamos analizando en esta parte del tema, es una estructura de la cual no podemos desligar ningún objeto de JavaScript. Todo objeto de JavaScript o toda función va a poseer un prototipo, y es algo de lo que vamos a entrar en detalle ahora, y por eso se dice que está basado en prototipos. Y el imperativo, porque en JavaScript estamos básicamente indicando la secuencia de pasos que le vamos a dar al programa para que se ejecute. Básicamente es imperativo, lo contrario de declarativo que veíamos en la primera clase, que el declarativo podemos poner un ejemplo claro: SQL, yo escribo mi sentencia, SQL la procesa e internamente deduce cuál es la operación que quiero obtener, que va a realizar para que yo obtenga un dato, pero yo no tuve que explícitamente indicarle cada uno de los procesos que va a llevar a cabo para recuperar el dato.
y débilmente tipado y dinámico. Débilmente tipado JavaScript porque en la programación, los lenguajes de programación, para trabajar con datos, por lo general, establece tipo de datos. Básicamente yo no voy a poder guardar una cadena de texto alfanumérica en una variable, por ejemplo en C#, que se llame int, que quiere decir guardar números enteros. Yo no voy a guardar un texto alfanumérico en una variable de números, porque me lo va a evitar el programa porque es tipado. Quiere decir que tiene definida una regla de tipos. Para cada variable u objeto que yo en donde yo voy a guardar algo, necesita ser establecido previamente el tipo de datos que yo voy a guardar. Pero en JavaScript es débilmente tipado. Si bien hace referencia a algunos tipos de datos, por lo general es muy débil el tipado y vamos a encontrar cosas muy extrañas como que en una variable de momento tengo guardado un número, de momento un texto y de momento puedo volver a guardar un número o de repente puedo guardar un objeto completo en una variable. Ya vamos a ver. Y por eso es débilmente tipado. Y dinámico. La verdad que JavaScript es una de las cosas, uno de los lenguajes de programación más dinámicos que existen, porque no estoy limitado a la creación de un objeto precisamente con una clase. Puedo crear un objeto tanto como por una clase, puedo crear un objeto por una función, o sencillamente puedo crear un objeto de manera literal. Vamos a ver bien de qué se trata. Bueno, lenguaje basado en prototipos. Aquí explico un poco la definición de por qué. JavaScript es a menudo descrito como un lenguaje basado en prototipos. Para proporcionar mecanismos de herencia, los objetos pueden tener un objeto prototipo, el cual actúa como un objeto plantilla que hereda métodos y propiedades. Un objeto prototipo del objeto puede tener a su vez otro objeto prototipo, el cual hereda métodos y propiedades, y así sucesivamente. Esto es conocido con frecuencia como la cadena de prototipos. Pero bueno, es mucha teoría. Si no lo vemos en la práctica, se resulta un poco más difícil de comprender lo que son los prototipos en JavaScript. Así que para este caso, voy a utilizar la herramienta Visual Studio Code. Para C# ya he venido usando Visual Studio. Ya tengo creado un archivo HTML que va a cargar mi archivo JavaScript. Mi archivo JavaScript es este, está vacío de momento. En este archivo yo voy a cargar mi código JavaScript. Si bien el lenguaje de programación JavaScript en su mayoría, o al menos en el principio, era 100% ejecutado en navegadores, o sea, en Chrome, Mozilla Firefox, Explorer, es un navegador de Internet. En la actualidad ya no está limitado a ser ejecutado por un navegador el código JavaScript, sino que existen tecnologías como Node.js, que les debe haber sonado a muchos, les debe sonar, que permiten ejecutar código JavaScript en el ordenador y independientemente de tener un navegador. En este momento yo lo voy a ejecutar con un navegador. Por eso creo mi archivo HTML y le adjunto mi JavaScript, mi archivo JavaScript. Bueno, voy a abrir la página. Están viendo pantalla, ¿no? Hola, ¿se ve? ¿Se ve pantalla? La pantalla donde estoy indicando mi archivo JavaScript. Sí, Beto. Sí, sí. Bueno, básicamente JavaScript define prototipos. Estamos viendo el tema prototipo. ¿Qué sería un prototipo en JavaScript? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo quiero crear un objeto, primero que nada, en JavaScript, por lo general, yo puedo hacer lo siguiente. Var, cliente, persona, igual a, y defino una estructura, le pongo un nombre, ¿verdad? Y de esta forma yo tengo un objeto en JavaScript.
no tuve que hacer la creación de una instancia, no, o al menos no literalmente, no tuve que usar la palabra clave, el operador new, pero yo ya tengo un objeto. Si me voy al código, lo guardo, si me voy al navegador, perdón, puedo navegar en ese objeto, persona. Tiene edad y tiene nombre. Puedo acceder a cada una de esas propiedades, su edad, su nombre, y me devuelve el resultado. Bueno, en la antigüedad, antes, para crear un objeto muy parecido a una clase o en base a una clase en JavaScript, era necesario crear una función constructora. Una función constructora es esto. Defino lo mismo que hice recién, persona. Le indico un constructor porque básicamente es una función. Y le voy a pedir parámetros como nombre y edad. Ahora el nombre es igual a nombre, lo que reciba. Y pueden ver que se parece mucho a la función constructora de una clase en C#. Tiene mucha similitud. Yo acabo de definir una función constructora y ahora la puedo instanciar para persona, para new persona. Básicamente un poco para que se entienda de qué manera podemos tratar los objetos en JavaScript. Es débilmente tipado, lo puedo hacer mediante la función constructora, creando una nueva instancia con el operador new, o lo puedo hacer con el objeto literal. Eso que tenía recién, esto se denomina un objeto literal, literales en JavaScript. Básicamente la palabra lo describe, es literal la creación de un objeto. Pero ahora vamos al prototipo puntualmente. Me voy a crear una función constructora, partícula. Le voy a definir propiedades internas. X igual a X y igual a Y. Simulando una partícula, porque hay muchos algoritmos que simulan partículas, el comportamiento de partículas, y por lo general la dibujan en pantalla, y con la referencia de X y Y, yo puedo dibujar un punto en pantalla y simular una partícula. Pero no saliendo del paradigma de programación orientada a objetos, esto es un objeto. Ahora creo la instancia partícula, y decir que es igual a partícula. Por constructor le voy a pasar los datos que está esperando para el atributo X e Y. Y yo ya tendría que tener un objeto creado, la instancia de un objeto en JavaScript. ¿Están viendo pantalla? Voy a compartir. Bueno, ahora si yo analizo ese objeto, partícula, número de código, partícula 1. Función constructora, instancia. Ahí está. Tengo objeto partícula. Básicamente tengo las propiedades que yo definí, X e Y. Pero voy a encontrar algo que yo no agregué, es un prototipo. Esto es un prototipo en JavaScript. Un prototipo básicamente va a estar heredado en todos los objetos que yo cree en JavaScript, aunque yo no lo agregue, intrínsecamente se agrega un prototipo.
Si yo lo despego, ese prototipo me va a indicar de qué tipo es mi objeto, básicamente, para que se entienda un poco qué es el prototipo. Define una función constructora. Es una propiedad que define una función constructora de mi objeto particular. Todo objeto en JavaScript va a tener prototipos. Este prototipo, al ser una propiedad de mi objeto, es accesible. Yo puedo acceder a él de la siguiente forma: partícula 1 punto proto. De esa forma, yo accedo a la función constructora de mi prototipo, del objeto partícula 1. Y me dice, en el prototipo de la instancia partícula 1, me está indicando que el constructor es partícula, la función constructora que yo tenía en el código. Y cerrar estas aplicaciones que, como se reinició la compu, se abrieron todas. Bueno, como les decía, el prototipo de un objeto me va a indicar la base en la cual ha sido creado el objeto. Partícula 1 tiene un prototipo. Si yo lo despego, yo veo el prototipo de partícula 1, es una instancia, recordemos. Voy a visualizar que el prototipo de esa instancia es partícula, la función constructora. A su vez, la función constructora define otro prototipo que es object. Object vendría a ser en JavaScript la base de todo objeto o de toda función. Una función es considerada un objeto en JavaScript, así que Object vendría a estar en el nivel más bajo, sería la clase base si estaríamos hablando de clases. Pero estamos hablando de prototipos, pero es muy similar el concepto. Ahora voy a crear otra partícula. Le defino propiedades diferentes. Y vamos a ver partícula 1, partícula 2. Tengo dos instancias de objetos que se han creado en base a la misma función constructora. En ese caso, ambas instancias van a tener el mismo prototipo. Un prototipo único por cada una de las instancias. Las propiedades con sus diferentes valores, pero el prototipo va a ser el mismo. Ambas instancias, me está indicando el prototipo, fueron creadas en base a la función constructora partícula. La función constructora vendría a ser esta. Y a su vez, la función constructora en el prototipo de cada una de estas instancias posee otro prototipo, que es object. Yo puedo navegar en los prototipos de un objeto porque, al igual que C#, que yo estaba haciendo la herencia múltiple, yo puedo decir en partícula 1 proto, y voy a analizar el prototipo, y luego puedo decirle punto, en el prototipo de la instancia partícula 1, navegar al prototipo de eso. ¿Se entiende? Quizás es un poco confuso al principio. En ese caso yo acabo de bajar niveles de prototipos. Para volver de nuevo, mi clase instancia define propiedades y a su vez un prototipo que es inseparable de un objeto en JavaScript. Y ahora yo navego a ese prototipo. Partícula 1.proto. Esa propiedad me está indicando el prototipo de partícula 1. Y a su vez voy a navegar dentro del prototipo de partícula, vale la redundancia. Punto proto, y estoy viendo el prototipo final de mi objeto. El prototipo final es object, y object está implementando funciones como constructor, has on property, is prototype of, property is enumerable, funciones que me van a servir a mí para operar en un objeto en el último nivel, ¿se entiende? Si yo le digo ahora, partícula 1, accede al prototipo, ahora accede al prototipo de ese prototipo, e intento hacer lo mismo, se debiera haber acabado la cadena de prototipos y me va a devolver null, porque tampoco es una herencia infinita, es finita. Básicamente quiere decir eso, va a tener un final. Pero en JavaScript eso sería un prototipo, y ¿qué provecho podría yo sacar de algo como el prototipo? Vamos a ver un ejemplo. En mi función constructora voy a definir las propiedades X, y ahora voy a agregar una propiedad más, mostrar. Y la propiedad
en vez de tener un valor convencional, va a ser una función. Yo puedo hacer esto en JavaScript. Decir que una propiedad, el valor sea una función que retorne algo. Dibujar la partícula. Esto todavía seguís compartiendo el navegador. ¿No están viendo el código? Ok. No, no vemos el código. Ahora si yo despliego Visual Studio Code, ¿lo ven? Ahí sí. Genial, gracias. Ahora confírmame por favor si vos ves el navegador de vuelta cuando hago la intersección de pantalla. Sí, sí. Dale, gracias. Bueno, defino mi función constructora, una propiedad X, una propiedad Y y una propiedad mostrar, no deja de ser una propiedad. Luego, al utilizar la palabra new, JavaScript va a interpretar que genera una nueva instancia de esto y va a reconocer que esa propiedad es una función, pero de momento para mí, en mi función constructora, no deja de ser una propiedad. Ahora, como ambas instancias, partícula 1 y partícula 2, se derivan de esta función constructora, voy a obtener como resultado que ambas comparten el mismo prototipo. Si lo veo, partícula 1, veo que ya está integrando la nueva propiedad mostrar y es una función. Y lo mismo con partícula 2. Ambas con el mismo prototipo que es la función constructora. Bueno, básicamente, ¿qué pasa si yo tengo múltiples instancias de esta función constructora y suponiendo que yo tengo más campos? ¿Y qué pasaría? Al crear la instancia partícula 1, cada una de las instancias va a incorporar la función. Y es muy poco performante, conociendo que JavaScript por lo general es interpretado JavaScript y por lo general se utiliza en navegadores, suponiendo que no estoy en Node.js. Es poco performante tener una función completa, imaginando que yo puedo tener una lógica acá adentro por cada una de las instancias. ¿De qué manera puedo aprovechar el prototipo? Yo ya conozco que todo objeto en JavaScript posee un prototipo. Lo que yo puedo hacer, si me vuelvo acá, entendiendo este concepto de que mis instancias poseen un prototipo, yo puedo decir que mi función mostrar, en vez de repetirse por cada una de las instancias, se incorpore dentro del prototipo. Al fin y al cabo, el prototipo es el mismo para los dos objetos, partícula, la función constructora. Entonces voy a desplazar la propiedad mostrar dentro del prototipo y ambas instancias van a seguir accediendo a la misma propiedad, pero me estoy evitando de que el código se reproduzca por cada una de las instancias, ¿entiendes? ¿De qué manera se hace eso en JavaScript? Me tengo que ir a la partícula, que es la función constructora, o la clase, ya vamos a practicar con clases. Defino que en partícula.prototype, vemos que el IntelliSense me está marcando el prototype. Le digo prototype, al prototype de la función constructora, al prototipo, incorporarle la función mostrar. O la propiedad mostrar, y ahora le digo que es una función. Entonces, yo ya no necesito tener esta propiedad, que es toda una función dentro de la función constructora, con indicarle que se introduzca dentro del prototipo de partícula cualquier instancia que se derive luego de la función constructora partícula, al tener el mismo prototipo, va a compartir la propiedad. Partícula 1, si me fijo, ya perdió la propiedad en un primer nivel, pero está viviendo en el prototipo, mostrar. Partícula 2 es lo mismo. Y en este ejemplo básico, yo puedo tener un sistema grande en el que
mi objeto es mucho más complejo y la función tiene mucho más lógica, pero en este caso, como me sirve que ambas instancias o la totalidad de las instancias consuman una misma función, puedo ponerla en la función prototype, en el prototipo de la función constructora. Quizás es un poco confuso a la primera vez, pero vamos a seguir viendo un poco más sobre el prototipo. Entonces yo puedo decir, ahora como vemos nosotros, prototipo es otro nivel en el objeto. Y dentro del prototipo de partícula tengo la instancia, tengo la propiedad mostrar. Ahora si yo quisiera acceder a la propiedad mostrar, debo decir partícula 1 punto proto, y no, la verdad que sería muy engorroso hacer eso. Veo que ahí está viviendo mi propiedad mostrar, pero no es necesario que yo acceda al prototipo. Con solo decir partícula 1 punto mostrar, en ejecución JavaScript va a identificar dibujando. Y lo mismo va a pasar con la partícula número 2. Es un mecanismo que asemeja mucho la programación en JavaScript a la herencia que estábamos teniendo en C#. Bueno, lo que teníamos recién en un diagrama. Yo creo un objeto, una instancia, partícula 1, le defino propiedades y luego creo la partícula 2. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Gracias. Tengo dos instancias creadas en memoria con propiedades similares y ambas instancias y cualquier objeto en JavaScript va a tener un prototipo. Eso es un prototipo. El prototipo se va a incorporar inmediatamente en un objeto. Y en este caso, yo definí mi función o propiedad mostrar en el prototipo de partícula. Es como decir en C#, defino mi función en la clase padre, pero no directamente en la clase padre, porque de otra manera, al instanciarlo, si hubiera estado sencillamente en la función constructora, la función mostrar, al instanciar voy a tenerla directamente en el objeto, pero lo defino en el prototipo. O sea que el prototipo es modificable. Yo puedo incorporar dentro de un prototipo propiedades, funciones, y cualquier objeto que se derive de esa clase, llámese, va a heredar el mismo prototipo y va a tener acceso a las mismas funciones y propiedades, como vemos en este ejemplo. Bueno, ¿qué es proto? Porque estamos hablando de prototipo y vimos recién que cuando yo quiero acceder al prototipo de un objeto, partícula 1, debo acceder con proto. Está definido que así yo voy a ir navegando en los niveles de prototipo de mi objeto. De nuevo proto y me va a llevar al nivel más bajo que es object. Bueno, a la propiedad proto en JavaScript se le conoce como dunder proto. Hace referencia al prototype de la función constructora. Básicamente, partícula 1, cuando yo navego a la propiedad prototype o el prototipo de partícula 1, está haciendo referencia a la función constructora, al prototype de la función constructora. ¿Se entiende? Es un poco quizás confuso, pero vamos a ir viendo. Todo tipo de objeto tiene su prototipo, para que se entienda en JavaScript. Si yo creo un array, un tipo de dato date que guarda una fecha, yo me creo una clase, me creo un object, todo tipo de objeto, cualquier tipo de objeto, así como el objeto partícula que yo creé, tiene un prototipo. Es una regla indispensable en JavaScript y hace que funcione como un mecanismo de herencia, básicamente. Si yo creo empleado prototype, obtener edad, obtener dirección, y en base a esto me creo empleados, como pasó con partícula, cada empleado puede tener una característica única, pero ambos van a apuntar en su prototipo a la función constructora de la cual nacieron, si se quiere, de la cual surge. Y de esa manera JavaScript permite que un objeto o una instancia haga uso de un objeto común, de una función común en este caso, obtener edad. Empleado 2 va a tener acceso a
obtener edad y obtener dirección, como empleado 1 también, porque cada uno cuenta con un prototipo, y ese prototipo en ambos es el mismo, porque nacieron de la misma función constructora, si se quiere. Veamos la prueba para ver si todo objeto en JavaScript tiene su prototipo. No voy a crear un objeto complejo, voy a decir var número es igual a un array. Var array es igual a un nuevo array y voy a definir números. 5, 3, 1, 2, 4. Como saben, en JavaScript, bueno, la mayoría quizás, esto es una variable, sencillamente está guardando un array, pero es un objeto, intrínsecamente es un objeto. Ahora si lo analizo, array, veo que es un objeto. Tengo elementos 5, el 3, el 1, el 2 y el 4. Pero tengo un prototipo. Cada objeto tiene su prototipo, es verdad. Cada objeto tiene su prototipo. Pero voy a encontrar algo diferente. En el caso de partícula, al desplegar el prototipo de partícula, me indicaba la función constructora de la cual surgió esa instancia, que era la función constructora partícula. En este caso, mi objeto array, al desplegar el prototipo de este objeto, me está indicando funciones con las cuales yo voy a poder operar este array. JavaScript, en lo poco o débilmente tipado que es, reconoce que yo estoy trabajando con una colección de números, en este caso, una colección, y me brinda un prototipo para este objeto que completo con funciones que yo puedo llegar a utilizar. Filtrar, encontrar en el array, esta función find me va a devolver el elemento específico que estoy buscando. Y como es un prototipo de mi objeto, y hacen a uno solo, los dos, yo puedo acceder a cualquiera de sus propiedades de la siguiente forma, lo navego, simplemente array, punto, y tengo acceso a todas las propiedades del prototipo que me dio JavaScript por este objeto. Le puedo decir array.sort. En JavaScript, la función sort la estaría sacando del prototipo del objeto, porque yo no la definí ni la escribí en ningún momento. Acá está la función sort. Lo que hace la función sort es ordenar. Y ahora el resultado de mi array está ordenado 1, 2, 3, 4 y 5. La verdad es que se puede apreciar la ventaja del prototipo en JavaScript. Ahora voy a crear otro objeto, va fecha. Y va a ser igual a date, a new dates. Va fecha igual a new date. Y voy a navegar por fecha. Si yo pongo fecha, sencillamente me va a dar el valor. Jueves, octubre 28, y me da la hora. Pero si yo le digo fecha, punto, conociendo que cada objeto en JavaScript tiene un prototipo, voy a navegar en el proto, que es el prototipo de fecha. Ahora me devuelve el prototipo de este objeto. Y si lo navego, encuentro que JavaScript me ha brindado en mi prototipo funciones relacionadas a la fecha, funciones que me van a servir para manejar el dato en este objeto fecha. Funciones como getDate, getDay, obtiene el día, obtiene el año, obtengo las horas con esta función. Básicamente el prototipo está presente en todo objeto y me brinda características especiales que me van a ayudar a trabajar con mi objeto en JavaScript. Como veíamos, sea un array, sea un tipo de dato date, o incluso una clase, como vimos en partícula. Si bien no era una clase propiamente dicha, la función constructora es muy similar. Y el object. Cualquier objeto en JavaScript tiene su prototipo. Bueno, ahora vamos a recordar un poco la clase pasada que habíamos visto, no la clase pasada, sino la segunda clase, habíamos visto algo muy similar en el lenguaje de programación de C#. Yo definí un objeto, una clase, perdón, le definía propiedades, dentro de esas propiedades objetos. Luego hacía la creación de una instancia nueva en C# en base a la clase. Por resultado yo tengo un objeto, la instancia de un objeto. Y cuando yo intentaba navegar por las propiedades,
encontraba los atributos que yo había definido en mi clase, pero también Una vez. encontraba... ¿Cómo? Bueno, como decía, al navegar en la instancia que yo creé en base a una clase, encontraba las propiedades que yo había definido en mi objeto, en mi clase, pero también encontraba funciones que yo no había definido ni había escrito. Esas funciones derivaban de la clase padre o la clase base en C#, que es Object. Es algo muy parecido a JavaScript, a crear un objeto e incorporar un prototipo. Y el prototipo me brinda funciones que yo no creé, pero me van a ayudar a manejar mi objeto o a procesarlo. Es muy similar. En C# pasaba lo siguiente, que toda clase, directamente o indirectamente, se derivaba de la clase Object. Si una clase no se hereda por otra, esta es hija directa de la clase Object. O sea que si yo creo la instancia de una clase sin tener herencia, es una hija directa de la clase Object. Por tanto, el propósito principal de la clase Object es proveer a bajo nivel los servicios de las clases que le heredan. O sea que en C# es algo muy similar a esto que estamos viendo en JavaScript, el prototipo, pero se utiliza con el Object, la clase padre. Yo creaba una clase cliente, una clase persona, o creaba un tipo de dato, una variable con un tipo de dato, o una estructura, que es muy similar a una clase en C#. Pero ambos tenían en común que derivaban directa o indirectamente de Object. Y al heredar de Object, yo heredaba los objetos de Object. Yo heredo los métodos de Object, como se ve en el ejemplo, equals, getHashCode, el toString. Todo método definido en la clase Object, en C#, seguimos hablando de C#, está disponible en todos los objetos del sistema. Las clases que lo heredan pueden y hacen uso de escritura de alguno de estos métodos. O sea, equals, finalize, getHashCode y toString. Quiere decir que creando la instancia de un objeto, no necesariamente yo debo definir estos métodos de nuevo, sino que ya puedo utilizarlos e incluso los puedo sobreescribir, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿Y por qué les muestro esto? Porque básicamente en la programación orientada a objetos, como les decía, no hace separación entre tecnologías, sino que es un paradigma. C# básicamente está siguiendo el mismo principio que de JavaScript, y JavaScript sigue el mismo principio. En C# el objeto padre o base se llamaba Object, y definía funciones comunes para todos mis objetos. En JavaScript eso pasa con el prototipo, es muy similar. Como vimos recién, el prototipo vendría a ser mi clase Object. .proto. Si yo le pongo a fecha.proto, me lleva al prototipo de ese objeto, y ese prototipo a su vez tiene otro prototipo que es Object. Object simula, vendría a ser en paralelo a C# a la clase Object, que definía las propiedades constructor, as on property, pero básicamente siguen el mismo principio ambos lenguajes, en ese sentido. Ahora voy a hacer un ejemplo más para ver algo que se denomina, con los prototipos, se denomina cadena de prototipos. Voy a crear una persona, una particular persona. Debe definir nombre, perdón, apellido, y nombre se va a hidratar de nombre. Mi función constructora nos va a ayudar a crear instancias. Var persona 1 es igual a new persona, y le voy a pasar los datos. Bueno, acabo de crear un objeto, la instancia de un objeto en JavaScript, y va a poseer un prototipo. Lo voy a navegar a mi objeto, tengo la propiedad apellido, nombre y el prototipo. Si yo hago lo siguiente en persona.valueOf, estoy consumiendo una función. Esta función lo único que hace básicamente es devolver el valor del objeto.
me dice el valor de persona 1 es, y me lo devuelve. El resultado es este. El valor de la instancia persona 1 que acabo de crear es este, la clase constructora persona con su constructor y sus valores, no solo las propiedades, sino que su valor, porque literalmente me acaba de devolver el tipo de valor de este objeto. Pero, ¿dónde se encuentra el value of? Porque yo no lo programé en ningún momento. Si yo navego la propiedad persona 1.proto, el prototipo de persona 1, o para que se entienda mejor, el prototipo de este objeto, de esta instancia, va a ser el constructor de la clase que lo crea, o la función constructora. Esta instancia nace de la función constructora persona. Esta instancia nace de la función constructora persona. Ahora, si yo vuelvo a navegar, punto proto, estoy yendo a un nivel de prototipo más abajo. Y ahora yo estoy en el object, que es la clase más baja o el objeto más bajo en JavaScript, al igual que en C# tenemos la clase object. Y acá puedo encontrar value of. Esta sería la propiedad de la cual yo acabo de hacer uso en persona 1, como si value of fuera un miembro directo del objeto, pero no es un miembro directo, es un miembro que se encuentra dentro del prototipo, básicamente. Eso es lo que se denomina cadena de prototipos en JavaScript. Yo creo la instancia persona 1 y esta instancia que está viviendo en memoria hereda del prototipo de persona. Persona era la función constructora o la clase. En el momento que se crea una clase, la función constructora sería lo mismo. Entonces la instancia hereda de persona y a su vez persona, que era la función constructora, hereda del prototipo object y ahí yo encuentro mi valor value of. En un segundo plano, ¿qué estaría haciendo JavaScript? Básicamente, cuando yo escribo persona.valueOf, viene y dice, a ver, la instancia objeto persona 1 tiene una función llamada valueOf y la analiza, la revisa. Si no la encuentra, se va al prototipo del objeto. El prototipo del objeto sería este otro. Analiza el prototipo de la función constructora persona. Lo analiza, si existe ahí dentro una función valueOf, y si no la encuentra, salta al prototipo que tiene incorporada esa función constructora y estaría en el objeto, en el object, y empieza a analizar las funciones que tiene el prototipo de object. Básicamente eso se denomina una cadena de prototipos en JavaScript. Y bueno, eso sería básicamente el ejemplo básico y práctico de un prototipo. Ahora, iteración de los miembros de una instancia y de un prototipo. Es decir, la manera en la que se comunican los miembros de una instancia y los miembros de un prototipo. Básicamente serían ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos. Voy a mantener mi función constructora persona y vamos a jugar un poco con el prototipo para ver si termina de quedar un poco más claro. Ahora, si yo quisiera, ya vimos cómo se incorpora dentro de un prototipo un objeto para que sea común en todas las instancias. Por ejemplo, yo creo para persona, nuevamente persona 1, igual a un persona. Bueno, ya lo tenía. Ahora me creo otra persona. Para persona 2, igual a un persona. Tengo dos instancias que han surgido de la misma función constructora. Ahora, habíamos aprendido, si yo quiero incorporar en la función, en el prototipo de cada una de estas instancias, en el prototipo de persona, básicamente, una función que sea común y no se esté reproduciendo en cada una de las instancias, se accedía de esta forma al prototipo persona.prototype y le defino el nombre, obtener apellido. Es una propiedad y ahora la propiedad le voy a decir que sea una función. Esta propiedad, como es propiedad, yo le puedo dar un valor.
No necesariamente puede ser una función. Le puedo dar el valor, pero eso no sería dinámico. Voy a crear una función en esta propiedad. Console.log. Es más, puedo decir this, apellido. Ahí está siendo dinámico. Acabo de incorporar dentro del prototipo de persona, piénsese como una clase persona. Dentro del objeto clase persona acabo de incorporar en su prototipo una función común que van a compartir todas sus instancias. Voy a acceder a persona 1. No voy a encontrar la función obtener apellido en un primer nivel, pero la voy a encontrar en su prototipo, porque su prototipo era la clase constructora. Y yo acabo de incorporar dentro de la clase constructora, o dentro del prototipo de la clase constructora, la función obtener apellido. Ahora, si yo le digo persona 1 punto obtener apellido, la reconoce como propia la función, pero porque está en uno de sus niveles de los prototipos. Pedernera. Persona 2 punto obtener apellido, Pérez. Acá acabamos de ver en un ejemplo muy básico un beneficio potencial que me da a mí el prototipo. A pesar de que las instancias son diferentes, ambas comparten una misma función que no se está reproduciendo por cada una de las instancias, me ahorra espacio en memoria, me ahorra código, es más performante, pero a su vez, al consumir diferentes instancias en una misma función, ambas me están devolviendo un valor único y identificable por cada una de las instancias. ¿Se entiende? Yo acabo de obtener de persona 1 su apellido y no necesariamente el apellido de la persona 2, a pesar de que consumen la misma función. Ahí, por lo que se está observando a simple vista, persona 2 también me devuelve Pérez y no me devuelve Pedernera, a pesar de que ambas están consumiendo la misma función dentro del mismo prototipo, es uno solo. Eso da pie a al principio de polimorfismo. El prototipo en JavaScript va a ser, como quien dice, la herramienta mágica para lograr la herencia. En este caso yo simulo un poco de herencia porque estoy accediendo a una función común dentro del prototipo de persona. Y lo accedo desde cualquier instancia. Y el polimorfismo, que yo puedo permitir que, aunque un objeto tome diferentes formas, en este caso toma diferentes valores, ambos pueden consumir una misma función y ambas comportarse de manera diferente, pero consumiendo la misma función. Eso da lugar a lo que sería el polimorfismo en la programación orientada a objetos. Bueno, espero que haya quedado claro los prototipos. Es un poco confuso la primera vez que se analiza el tema de prototipos, pero... A ver qué pasó. Bueno, le voy a pedir disculpas por el inconveniente técnico que había tenido de que se iniciara la compu. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, sí. Perfecto. Bueno, básicamente, lo final de prototipos o la conclusión final, para que se entienda un poco, era eso, básicamente, que cualquier objeto en JavaScript posee un prototipo. Prototipo va a ser como un objeto intrínseco introducido en la instancia, en el objeto. Y lo que vimos es que dependiendo del tipo de datos, como era array o date, o incluso números, si hubiera probado número también, las funciones que me brinda el prototipo de ese objeto en particular son diferentes a las funciones que me va a brindar el prototipo de array. Pero en todo caso, son funciones acorde al tipo de dato para trabajarlo o procesarlo. Todo objeto, toda instancia, termina derivando del object, del prototipo de object. Esto es una comunicación entre prototipos, no de objeto a objeto, básicamente.
Eso sería un prototipo en JavaScript. Y bueno, y con eso cubrimos los temas de esta clase, que eran herencia, la herencia multinivel, o a qué se asemeja una herencia multinivel en C# sin el uso de interfaces. Vemos lo que es el prototipo, básicamente, la función constructora de un prototipo, y la iteración, o sea, un poco de ejemplos prácticos de qué manera interactúa el prototipo con los objetos y de qué manera interactúan la instancia de los objetos con un prototipo. Esa sería la clase de hoy. Y la próxima clase sería la unidad 4. Estaremos entrando en la unidad 4. Veríamos herencia prototípica, porque si bien vimos ejemplo básico y práctico, no vimos puntualmente una herencia de clase a clase concreta. Creamos un objeto a partir de una función constructora y no de una clase, porque lo hicimos de la manera en la que se hacía en JavaScript antes de que surgiera la versión ES6, que es ECMAScript 6. Luego de que se incorpora esta nueva versión en JavaScript, se añade la posibilidad de crear una clase. Entonces vamos a ver la herencia prototípica y la herencia mediante clases, y vamos a comparar la diferencia, un poco cuál sería la diferencia con la herencia mediante clases en JavaScript. Pero es muy fina la diferencia que existe. Resaltando un constructor y llamando al superconstructor. Son operaciones que, llamar al superconstructor, operaciones que ya hicimos en C# en una de las clases, si se acuerdan. Pero básicamente sería lo que cubrimos en la clase 4, en la clase 5, perdón, entrando en la unidad 4. Bueno, les quiero pedir disculpas de nuevo porque se me había reiniciado la compu y ya voy a estar revisando ese tema. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, por mi parte no. No, no, no. Ok. Genial. Bueno, chicos, nos estaremos viendo en la clase número 5, que sería la unidad 4, el próximo martes. Buenísimo. Esto lo estaré Buenísimo. liberando. Perfecto. Sabrina, ¿te puedo pedir un ratito que te quedes? Sí, dale. Dale, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Chao, chao. chicos. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Gracias.